En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, como venimos diciendo, nos encontramos en este tramo final del año litúrgico. Y la Sagrada Liturgia quiere evocar en estos domingos especialmente el tiempo de la Iglesia. Un tiempo de espera, pero un tiempo de preparación. De espera porque, como bien sabemos, estamos en el momento final de la historia. La Iglesia vive en esa incertidumbre del ya, pero todavía no. Porque desde la venida de nuestro Señor Jesucristo contemplamos la plenitud de los tiempos. Y aunque había aquel ardor ante la inminencia de la parusía en las primeras comunidades cristianas, pronto los discípulos y los apóstoles fueron descubriendo que quizás esa venida, esa parusía, ese retorno glorioso del Señor, quizás no fuera tan inminente. Sin embargo, el mensaje del Señor, reiterado tantas veces en el Evangelio, es de estar en vela, de estar en guardia. Así se nos presentan distintos ejemplos en sus parábolas, como la de las vírgenes prudentes que esperan al esposo con las lámparas cargadas, la de los siervos que están esperando al amo que llegará a la primera vela, o a la segunda vela, o a la tercera vela, la del siervo prudente que aguarda el regreso de su Señor para que se sienta a la mesa y servirle. Y así distintas imágenes que nos hacen pensar en que un día volverá el Señor. Pronto meditaremos sobre esto en el tiempo del Adviento, que evoca aquel Adviento primero, cuando Jesús vino a la tierra, encarnándose en las entrañas purísimas y virginales de la Santísima Virgen, que evoca el Adviento definitivo, el retorno de Jesús sobre las nubes del cielo lleno de poder y de gloria para juzgar a la tierra, pero que evoca también esa venida inmediata de Jesús que sigue viniendo a nosotros en el Santísimo Sacramento del altar, cuando se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor y hacemos un acto de fe en la presencia real de Jesús que viene al ara donde se consagra. También porque el Señor vendrá un día a buscarnos de este mundo para que vayamos a la eternidad. Pero mientras estamos en ese tiempo de esperanza de la Iglesia, preparándonos bien, creciendo día a día en las virtudes teologales y cardinales, desarrollando nuestra vida cristiana, practicando el bien, recibiendo los dones y gracias de Dios por medio de los santos sacramentos. En definitiva, no es una etapa de la historia para quedarnos de brazos cruzados, sino precisamente para ejercitar aquello que en definitiva va a ser nuestra eternidad, vivir inmersos en el misterio de Dios que es amor, que es caridad. Por eso, en este domingo, el apóstol San Pablo nos da dos claves. Son como dos frases de oro. La primera de ellas es: a nadie debáis nada más que amor. La vida cristiana es una escuela de amor, una escuela de caridad, porque aprendemos de aquel que es el amor con mayúscula, el amor más grande, el amor hasta el extremo,
Jesucristo nuestro Señor, que vino a dar la vida por nosotros. Y por tanto, Él nos dejó un mandamiento, como dice el apóstol en esta segunda frase: el que ama cumple la ley entera. Aprendimos en el catecismo, los 10 mandamientos se encierran en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y precisamente en aquellas 2 tablas de la ley aparecían estos mandamientos, en uno los referidos a Dios, los 3 primeros, y en otros los referidos al prójimo, los 7 siguientes. Y ahí la clave para cumplirlos es la del amor: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Cuando uno ama, entonces cumple los mandamientos del Señor, porque no se hacen precisamente por quedar bien, por cumplir en un cumplimiento aparente, sino porque lo hacemos con espíritu de fe y viviendo la caridad. El Santo Evangelio de este domingo nos presenta una escena dramática. Nuestro Señor Jesucristo se sube a la barca, como tantas veces aparece en el Evangelio, la barca de Pedro, que es el símbolo de la Iglesia. Y en esa barca, en la cual nuestro Señor en otras ocasiones se pone a predicar a una muchedumbre para que lo vean y lo oigan con facilidad, hoy nos da una enseñanza silenciosa, pero muy importante. De repente, cuando entran en el mar, un oleaje, una tempestad sacude esa embarcación hasta hacerla zozobrar a punto de perecer. Y los discípulos, llenos de temor, contemplan a Jesús, que aparentemente está dormido, y agitados lo despiertan: Señor, despierta, que perecemos. Jesús despierta y les hace una gran reclamación y un reproche. Hombres de poca fe. Y de repente, con el poder de su palabra, calma los vientos y el oleaje del mar, y viene una gran calma. En esta pequeña escena de la vida terrena de nuestro Señor Jesucristo aprendemos 3 cosas. La primera de ellas es una realidad constante en la historia de la Iglesia. La Iglesia es experta en tempestades, porque a lo largo de más de 2000 años de andadura, estas tempestades le han ido acompañando a lo largo de los siglos. Las tempestades de sus enemigos, que intentan hacer perecer la barca de Pedro. Imperios, naciones, pueblos poderosos intentaron atacar una y otra vez a la Iglesia hasta hacerla sucumbir. ¿Y qué enemigos son estos? Pues los mismos enemigos de nuestra alma: el mundo, el demonio y la carne. Y nos encontramos en una situación de gran tempestad en la Iglesia, porque ya no solamente son aquellos enemigos que, como en la visión de San Juan Bosco, externamente en otras embarcaciones intentan bombardear y atacar la barca de Pedro, sino que se han entrometido dentro de la Iglesia como un caballo de Troya en la ciudad de Dios, para que desde dentro, invadiendo como una peste todos sus miembros, toda la realidad de la Iglesia, hacerla sucumbir.
Y esto no hace falta ser ni un experto ni tener muchas carreras. Lo tenemos en nuestro día a día. La mundanidad que domina el ambiente de la Iglesia. Los respetos humanos, no por cumplir la voluntad de su divino fundador, que es la guía, que es la brújula que ha de orientar el caminar de la Iglesia, sino por agradar al mundo, se silencia la voz del Señor, se silencia la verdad del Evangelio, para no resultar incómodos, para no ser intolerantes con todo aquello que es representación del anticristo, de todo lo contrario al Evangelio de nuestro Señor. El demonio que va sembrando su ponzoña en las almas, realmente una realidad diabólica que lo embarga todo, es la abominación de la casa de Dios, cuando precisamente lo más sagrado se ha adulterado y se ha mancillado, dando culto al hombre en vez de darle el culto que le es debido a Dios nuestro Señor. La mundanidad, el demonio y la carne, las concupiscencias, contradiciendo el mandamiento del Señor de no dar el pan a los perros ni las perlas a los puercos, se da lo más sagrado, el Santísimo Sacramento y otros sacramentos de la vida cristiana a aquellos que no tienen el traje nupcial, no tienen la vestidura de la inocencia, la vestidura apropiada, que en definitiva es el alma bien dispuesta para que eso que reciben produzca el fruto y el efecto, y todo lo contrario se convierte en una burla de la religión, en un sacrilegio, en una profanación constante de lo más sagrado. El enemigo está dentro. La tempestad la tenemos dentro, en este caos, en esta confusión reinante. El segundo momento es la palabra de Jesús, hombres de poca fe, que nos hace pensar en esa parusía, en ese retorno del Señor, con una frase del mismo Jesucristo. Y cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Hoy vemos la fe de los hijos de la Iglesia que han recibido el santo bautismo y por tanto el don, la virtud de la fe, languideciendo, muy escasa, a punto de morirse por la frialdad que hay en las almas y en los corazones de los cristianos. No viven de la fe, viven de todo aquello que más o menos encaje con sus torpes y necias ideas, de todo aquello que sea aparentemente racional, aunque para otras muchas cosas nos dejemos llevar por lo irracional, por aquello que ni siquiera se ajusta al sentido común. Y así se desprecia todo lo sobrenatural, ridiculizándolo, banalizándolo. Así los corazones languidecen por la falta de fe. Y como en aquellos nazarenos a los cuales nuestro Señor fue a predicar en la sinagoga y le respondieron increpándolo y a punto de tirarlo por un barranco, podemos decir que hoy el Señor ya no hace milagros en nuestros pueblos por nuestra falta de fe. Hombres de poca fe, para saber leer los signos de los tiempos, la realidad del momento presente y no estar ciegos como aquellos judíos que con una venda fueron incapaces de reconocer al Hijo de Dios hecho hombre. Como conclusión,
el tercer punto del Evangelio es una confesión de fe. ¿Quién es este que hasta aplaca los vientos y el mar? Es el Hijo de Dios, es el Dios hecho hombre. Esa aparente pregunta pone de manifiesto que lo que hace nuestro Señor Jesucristo no lo puede hacer ningún mortal, porque Él es verdaderamente nuestro Señor y nuestro Dios. Queridos hermanos, hemos de crecer en la fe para aprender a ver desde la perspectiva de Dios el momento presente. Hemos de crecer en la fe para no dejarnos llevar por esta caterva de inútiles que ni saben solucionar los problemas más inmediatos de nuestro pueblo y quieren pretender regir los destinos de las naciones. Hemos de crecer en la fe. Finalmente, hay una anécdota de la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, cuando todavía era una niña antes de entrar en el Carmelo de Lisieux. Dice que un día después de regresar de la Santa Misa, entró en su habitación y se encontró una palangana llena de agua. Y sobre esa palangana había un barquito de papel que le había preparado su hermana Celina. Y en ese barquito aparecía el Niño Jesús dormido. Y en la vela una inscripción: duermo, pero mi corazón está en vela. Y en el casco del barco ponía: abandono. Esto fue la vida de Santa Teresita del Niño Jesús. El abandono en la providencia divina, un acto de confianza absoluta en el poder de Dios, en reconocer su propia pequeñez y así abandonarse en las manos de aquel que cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, y que tiene contado hasta el último de nuestros cabellos. Cuando rezamos en los domingos y los días de fiesta el Salmo 90 de las completas, podemos realmente reconocer la vida de aquel que vive al amparo del Altísimo, que habita a la sombra del Omnipotente. Alcázar mío, refugio mío, Dios mío, confío en ti. Y fortalecer verdaderamente la fe en aquel que es nuestra roca, nuestro fundamento, nuestro alcázar. Mientras todo se tambalea, mientras todo parece hacernos perecer, encontrar en Dios nuestro Señor nuestra estabilidad, nuestro seguro, nuestra roca firme. Que aprendamos a descubrir la realidad presente y que esto nos motive a crecer cada día en la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.